Buenos días, seres astrales. Mi nombre es Madame Faraluna y si llegaron hasta acá quiere decir que les interesa la astrología. Le vamos a dar comienzo a este mini taller para que conozcan las bases de la astrología, en donde vamos a hablar de qué es la astrología, cuáles son los ascendentes del zodíaco y por supuesto cuáles son las mejores opciones o los hábitos más saludables para tener un buen uso de nuestras energías y nuestra salud mental. Bien. Módulo 1. Bien, para los que hayan querido comenzar este gran proceso, camino del saber, no puedo primero estar más que agradecida al universo que hayan decidido tomar el taller conmigo, sino que además estoy totalmente segura, ya siento las vibras, siento que su vida va a cambiar. Bien. Empecemos con el primer tema del módulo. ¿Qué es la astrología? La astrología es una disciplina, la astrología es una herramienta, es una ciencia humanística. ¿Por qué la astrología es una disciplina? Es una disciplina porque es algo que requiere mucho trabajo, mucho indagar, mucho estudio en uno mismo y mucha constancia. Es una herramienta porque nos permite ver la vida y afrontarla de una manera diferente, nos permite sacar nuestra mejor versión. Es una ciencia humanística porque se enfoca en el desarrollo de los seres humanos, es decir, en su mejor versión. Si tenemos que hablar de un poquito de historia, tenemos que decir que la astrología tiene sus orígenes en Egipto y que a mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, se empieza a expandir por toda Europa y empieza a tomar muchísimo protagonismo, con el tema de los cruces y los intercambios culturales. Las personas empiezan a abrir esta disciplina. Y no nos tenemos que olvidar también que la astrología y la astronomía eran una sola ciencia hasta el siglo XIX. ¿Bien? Luego toman caminos separados, van a ver muchísimo material en internet de astronomía desmintiendo a la astrología y hay mucho material también de la astrología desmintiendo a la astronomía. Desde mi punto de vista no hay tal cosa como algo que desmienta a la otra, sino que son diferentes ejes o diferentes focos los que se le da a esta disciplina. La astronomía hace un uso del conocimiento de las galaxias y de todo el espacio y todo lo que abarca el espacio, y la astrología solamente hace uso o pone su eje en el sistema solar y más bien cómo los planetas del sistema solar junto con solamente las constelaciones que pasan por la eclíptica terrestre, nos afectan de manera directa a las personas. La astrología, desde que empieza a haber una gran pelea luego de las cruzadas, la pisada fuerte de la religión, todos los derivados del cristianismo o catolicismo, hubo como una gran satanización, si se quiere, de la astrología y una gran falacia o falta de información en la que se asocia la astrología con brujería y no tiene nada que ver porque inclusive las personas que estudian la astrología ni creen en Dios ni creen en la astrología. Hay un porcentaje muy pequeño de personas creyentes que son astrólogas y son los menos. La astrología está totalmente lejos de cualquier tipo de religión porque, como digo, es una ciencia humanística, no es una religión, ¿sí? Es el estudio de los astros en el cielo. Algunas de las críticas que se le puede llegar a hacer es el uso de nombres, el uso de los nombres como Aries, Tauro, todos nombres muy mitológicos, pero eso, nada más alejado de la realidad, tiene que ver con cuando fueron sus orígenes, cuando la gente contaba sus historias y sus penas a través de leyendas y héroes de la mitología, que eran solamente nombres simbólicos que se usaban para contar historias. Bien, para contar historias. No nos olvidemos también que antes de la escritura todo se hacía por jeroglíficos, la gente contaba su historia con dibujos, no había escritura.
Y también había, cuando surge la astrología, o sea, cuando aparece la primera persona en observar los astros o en observar el cielo, estamos hablando de un periodo en la antigüedad donde la mitología era parte del folclore del día a día. La astrología simplemente se quedó con los nombres mitológicos y los signos no son otra cosa que referencias para hablar de un tipo de manifestación energética. Otra crítica que se le puede llegar a hacer es que las constelaciones no pasan en el periodo que están pasando actualmente a nivel astronómico. Se hace la crítica de que cuando hablamos que una persona nacida el 15 de abril es de Aries, desde el punto de vista astronómico tendríamos que decir que es de Piscis porque pasa por la constelación de Piscis. Acá también hay otro factor que tenemos que tener en cuenta, que es que, como digo, la astrología es una herramienta para la disciplina y como toda herramienta tiene un cálculo estandarizado y un concepto estándar. Sabemos las personas que estudiamos el espacio que el 13 de abril la constelación más cercana es la de Piscis y no la de Aries. Sin embargo, acá estamos hablando de un punto de referencia, un periodo de referencia para referirnos a un tipo de manifestación energética. Las personas que estudiamos astrología, que somos astrólogos, no desmentimos los descubrimientos astronómicos, no desmentimos sus fenómenos y tampoco estamos diciendo que el resto de las constelaciones no sirven. Más bien nos enfocamos en el estudio de 12 constelaciones que nos permiten armar un mandala matemático perfecto dividido en 360 grados. De esta manera nosotros podemos hacer un cálculo perfecto matemático para ver de qué manera se ejercen las energías en el planeta Tierra. ¿Cuándo aparece esta teoría? Esta teoría aparece a partir de que se descubre que los cambios de posición de la Luna tienen influencia en la marea, en el celo de los animales y muchas veces en la menstruación de las mujeres y en los cambios climáticos. Los primeros astrólogos en investigar los astros dijeron, apa, si la Luna ejerce semejante fuerza sobre la Tierra, ¿por qué no el resto de los planetas? Desde ese momento se empezó a estudiar cuáles eran las fuerzas ejercidas por los otros planetas y cómo hacían fuerza y cómo respondíamos nosotros o de qué manera nos llegaba esa energía. Para saber de qué manera nos llega esa energía es muy importante hacerse una carta natal. La carta natal es algo que hoy en día está muy en la boca de todos y hay un montón de plataformas en internet donde podés acceder a una carta natal gratuita. Sin embargo, ustedes tienen que salir de este taller sabiendo diferenciar un buen profesional de un mal profesional. Tienen que salir sabiendo que la carta natal es el dibujo o la gráfica de cómo cayeron sus energías en este plano, es decir, a partir del sistema de casas. La carta astral, por otro lado, es la fotocopia o el dibujo de cómo estaban los astros el día que viniste al mundo y viene a ser cuáles son tus grandes dispositores energéticos, es decir, con qué energía contabas o qué energía estaba plasmada y disponible a la hora en la que viniste al mundo. La carta natal, por otro lado, que es el sistema que involucra el ascendente, la segunda casa, la tercera y así hasta la 12, tiene que ver con cuál es la mejor manera o la manera más productiva de hacer uso de esas energías. Nunca va a ser lo mismo una persona que tiene Sol en Tauro con ascendente en Aries que una persona que es de Aries con ascendente en Tauro. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente módulo. Importante, para las personas que estén tomando este taller, tienen que saber que a su vez la rueda zodiacal también está relacionada con los estadios en la evolución del individuo. Si queremos saber cómo va a ser la vejez de la persona o en qué estadio nos encontramos, tenemos que saber que la casa 1 o el signo de Aries se ubica con el recién nacido. Las personas en la evolución humana decimos que están en etapa Aries cuando acaban de nacer. El segundo estadio de la rueda es Tauro. Tauro es el infante pequeño, es el que empieza a tener contacto con alguien aparte del mismo, cuando empieza a identificar a sus padres, a sus hermanos y demás. La etapa Géminis en la rueda evolutiva de las personas nos habla de cuando el infante empieza la primaria y empieza a comunicarse afuera y dentro del seno familiar. La cuarta, cuando hablamos del estadio Cáncer, hablamos del estadio donde la persona se encuentra en el hogar, es decir, cuál es su rol en el hogar. ¿Quién es? ¿Es el hijo más grande? ¿Es el hijo del medio? ¿Es el hijo pequeño?
cómo es mamá conmigo, cómo es papá conmigo, es decir, cuál es su función dentro del hogar. Leo es el estadio de la evolución que tiene que ver con la adolescencia y quién soy yo, cuál es mi identidad fuera de mi casa, tiene que ver con los grupos de amigos, mi brillo personal. Para las personas de Virgo, el estadio de evolución tiene que ver con el joven adulto, es decir, la persona que ya pasó a la adolescencia y que tiene todas sus experiencias y enseñanzas previas. Nos referimos a un perfil de personas entre 18 y 21 años. Cuando hablamos de la etapa Libra, hablamos de la etapa del profesionalismo, es decir, nuestras alianzas financieras, nuestro matrimonio, nuestro rol social, es decir, nuestro yo laboral y nuestras alianzas. En la evolución humana, la etapa Libra en la rueda zodiacal tiene que ver con nuestras alianzas, es decir, nuestro poder potencial con otro. En el estadio de la evolución, cuando hablamos de Escorpio, estamos hablando de todas esas emociones que venimos reprimiendo en todas estas etapas previas. Nuestras grandes emociones, nuestras grandes enseñanzas y nuestros grandes traumas. También nuestras pérdidas financieras si queremos levantar la carta natal de una empresa. Cuando hablamos en la rueda de la evolución de Sagitario, estamos hablando de nuestro yo aventurero, es decir, la persona que ya trabajó todas sus experiencias y cómo nos expandimos hacia afuera. Es decir, todo lo que sabemos, de qué manera lo enseñamos, cuál es nuestro mensaje, cómo lo transmitimos. Podríamos llegar a hablar en la evolución humana una persona entre 30 y 35 años. Cuando hablamos de la etapa de Capricornio, en la evolución humana, Capricornio es nuestra labor, nuestro rol social. ¿Qué le entregamos a la sociedad? ¿Qué le estamos dejando a la sociedad antes de irnos? Estamos hablando de una persona de 60, 70 años. Cuando hablamos de la etapa en la rueda evolutiva, hablamos de Acuario, estamos hablando de nuestra mente, es decir, no tanto nuestro cuerpo, no tanto nuestro rol, no tanto nuestros traumas, sino a dónde está nuestra mente. Estamos acá, estamos en el futuro. A la hora de hablar de la carta natal de una pequeña pyme, un emprendimiento o un taller, tenemos que tenerlo en cuenta para decir que es a dónde está la visión y a dónde está la creatividad de la empresa. Posiblemente, y lo más probable es que lo encuentren en dónde está Acuario en la carta natal y también en dónde está la casa de Acuario, en qué signo está. No es lo mismo estar en la casa de Acuario, un signo de tierra, que un signo de agua. En la casa de Acuario, un signo de agua manifestará todo lo que tenga que ver con lo visual y con el arte. La casa de Acuario, un signo de tierra, le dará estabilidad y éxito financiero. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Cuando hablamos de la evolución humana de Piscis, estamos hablando de los últimos años de vida, cuando viene todo el pasado a nuestra cara, cuando nos arrepentimos o nos sentimos orgullosos de lo que hicimos. Es decir, cuando todo nuestro trabajo mundano terminó, cuando nos encontramos nuevamente con cuál es nuestra esencia misma. Y la energía de Acuario, que es el segundo estadio de evolución de la energía de aire, tiene que ver mucho con nuestro yo mental, pero nuestro yo creativo, es decir, Libra es más nuestro yo creativo, pero cooperando en grupo, comunicándose con el otro. Acuario tiene que ver más con nuestro yo adentro de nuestra cabeza, ¿sí? Con cómo pensamos, a dónde está nuestra versión más creativa, ¿sí? Con el pensamiento y lo mental. Este, que viene a ser el estadio fijo de aire, tiene que ver con tener las ideas claras. El tercer estadio del aire, que lo protagoniza Géminis, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con llevar y traer información. El acto de hacer de puente, ¿sí? De unir, de armar, de comunicar, de transmitir el mensaje, ¿sí? Esta energía es una energía más mutable y normalmente pueden llegar a ver que las personas que son de Géminis tienen muchísima variedad de grupos totalmente diversos. Los signos de agua, por otro lado, también son manifestaciones femeninas, es un tipo de energía femenina, no tanto receptiva como la energía de tierra, pero sí una energía más emocional, ¿sí? Una energía de estar más conectado con nuestros sentimientos, ¿sí? Con lo que nos es propio. En cuanto a los estadios, acá tengo que hacer una pequeña énfasis en que, a diferencia de los otros elementos, los elementos van de cardinal fijo a mutable y van evolucionando o se van canalizando. Decimos que el signo mutable, como puede ser Sagitario, el signo mutable de fuego, es la energía de fuego más trabajada.
No obstante, en los signos de agua, el tercer estadio que lo tiene Piscis no es necesariamente la energía más evolucionada, más bien es al revés, ¿bien? El cardinal de agua, que viene a ser Cáncer, está relacionado con la familia, el hogar, la protección y nuestra contención emocional. Es una energía muy emocional, muy empática, pero también es una energía mejor trabajada. El segundo estadio de la evolución del agua viene a ser el signo fijo, Escorpio, que tiene que ver con la capacidad de trascender, de ir más allá a nuestras heridas emocionales, de transformarnos, es decir, a dónde está nuestro punto de quiebre y nuestro punto de transformación. Esta energía está mucho mejor trabajada. Ahora bien, Piscis, que es el signo mutable de agua y es el tercer estadio, no necesariamente es el más evolucionado. De hecho, es el más caótico, el que más le cuesta conectarse con sus emociones y con su entorno. La gran tarea que tiene Piscis es poder conectarse con uno mismo sin desconectarse del resto. Piscis es un signo que va a tener que cuidarse mucho de no caer en las adicciones por problemas de vacíos existenciales. Es una energía muy difícil de trabajar, es una energía muy sacrificada que tiene que ver con poner primero al otro antes que a uno mismo. En cuanto a los signos, podemos decir que hay muchísima atracción y entendimiento entre los signos de un mismo elemento, es decir, los signos de fuego entre ellos, los signos de tierra entre ellos y así sucesivamente. A la hora de hablar de compatibilidades energéticas, también tenemos que saber que los signos de fuego se atraen muchísimo con los signos de aire y que los signos de tierra y agua se atraen muchísimo. Sin embargo, a la hora de hablar de algún tipo de creación de algo o estabilidad, hay muchísimas manifestaciones energéticas antagónicas. Es decir, por ejemplo, un Tauro con un Sagitario o un Virgo con un Acuario, por tirarles un nombre. A la hora de hablar de ensambles o compatibilidades energéticas, no podemos dejar de lado cuál es la manifestación del ascendente, cuál es la manifestación de la luna y a dónde está nuestro planeta dominante. Bien. Ustedes tienen que saber, porque recuerden que este es un mini tallercito, ¿sí? No van a salir siendo astrólogos, pero van a salir sabiendo las bases de la astrología. Tenemos que saber que, en cuanto a la astrología, cuando hablamos de signos que se complementan y que son opuestos, estamos hablando de dos signos que pueden o atraerse o repelerse, es decir, pueden llevarse a ensamblarse muy bien o pueden chocar desde el primer día. Estos signos son Aries y Libra, que tienen una relación complementaria y a la vez opuesta, si son opuestos complementarios. ¿Por qué? Porque Libra piensa en la sociedad y en el otro y Aries piensa primero en el mismo. Entonces son funciones y respuestas totalmente diferentes. Aparte, el ariano es fuego y el librano es aire. Otro tipo de complemento opuesto complementario puede ser Tauro con Escorpio. Escorpio está atrás de la trascendencia y la seguridad emocional y Tauro está atrás de la seguridad financiera. Sin embargo, los dos juntos pueden llevarse muy bien o repelerse desde el primer día. Opuesto complementario número 3, Géminis y Sagitario. La energía de Géminis de aire y la energía de Sagitario de fuego puede complementarse muy bien o repelerse desde el primer día. Recuerden que Sagitario es el que expande el mensaje, pero no necesariamente lleva y trae información. Géminis es el que lleva y trae información. Otros signos que son opuestos y complementarios son Cáncer y Capricornio. Capricornio está atrás de las tradiciones mundanas, pero primero piensa en el porvenir social y el confort. Cáncer es una energía que está conectada con las raíces y su familia, pero primero piensa en su familia. Aparte, está relacionado con la maternidad y la paternidad. Otro opuesto complementario son Leo y Acuario. Son dos signos totalmente creativos. El Leo es fuego y Acuario es aire. Sin embargo, acá hay muchísima atracción por la creatividad. Los Leo serán más creativos en el plano del arte, podrían llegar a ser muy buenos en teatro y en actividades que les den brillo personal, incluso liderando acciones o deportes.
Ahora bien, la energía de Acuario es más una creatividad, pero desde el plano del pensamiento. Por esto que les decía, de estar siempre un paso más adelante y de tener muy claro lo que quieren hacer. Otras energías que son opuestas y complementarias vienen a ser Virgo y Piscis. Virgo es una energía de tierra y tiene que ver con el servicio al otro, pero no deja de estar conectado con la tierra. Sin embargo, Piscis tiende a tener la cabeza en las nubes y muy pocas veces tiene los pies sobre la tierra. Además, es un signo súper emocional. Esto puede llegar a ser muy bueno para el virgiano o la virgiana, o puede ser algo que realmente lo genere mucha fricción entre ellos. Otros opuestos complementarios que encontramos también en las ruedas, en nuestra gran rueda zodiacal o gran disciplina, como les digo yo siempre, son esas. ¿Sí? Esos son los opuestos, son opuestos y son complementarios. Y si ven la rueda zodiacal lo van a ver, porque inclusive en el dibujo del mandala están en sintonía opuesta. Van a ver que Aries está en la casa 1 y para abajo, si ustedes se imaginaran trazar una línea, van a ver a Libra y así sucesivamente. De hecho, el orden del zodíaco tiene mucho que ver con que se vean bien los opuestos complementarios. Ustedes, sabiendo cuál es el tipo de energía de los signos, sabiendo si son masculinos o femeninos, sabiendo la rueda de la evolución, es decir, qué lugar ocupan en la evolución, ya pueden hacer muchísimas cosas a la hora de leer la carta. Porque no es lo mismo ver en tu carta astral que dice que tenés, no sé, un ejemplo al aire les tiro. Supongamos que ustedes son una persona, hombre de 25 años, taurino, con luna en Tauro y ascendente en Cáncer. Esta persona puede experimentar la energía de dos maneras. Esta persona de 25 años está muy cerca de los 30, es decir, que está muy cerca de tener que hacerse otra carta natal. A esta persona le recomendaría hacerse tránsitos y revoluciones solares, pero no los quiero marear. Concretamente, esta persona de 25 años, al ser taurina, probablemente sea una persona muy arraigada a sus tradiciones y a su familia. Es decir, si nació en un contexto donde moralmente está bien visto comer carne, esta persona va a ser la más carnívora. Si esta persona nació en un contexto de padres veganos o vegetarianos, va a ser la persona más protectora por los animales, y así sucesivamente, porque son personas muy de su familia y sus raíces. Ahora bien, este ejemplo, esta persona, este ejemplo que acabamos de sacar, también, al tener la luna en Tauro, va a tener muchísimo amor y necesidad por el arte, lo estético y la idea de tener una familia y un hogar. Sin embargo, el ascendente en Cáncer le va a dar muchísima más fuerza a la necesidad de tener un hogar y una familia, pero le va a dar muchísima más tendencia a sufrir abandonos, engaños y sufrimiento en pareja por no poder elegir correctamente. También, esta persona, al tener 25 años, sería interesante, que como les dije, los estadios de la evolución humana, sería interesante recordar que los 25 años son la primera juventud, es decir, sería muy importante que la persona viera a dónde está la casa de Virgo y a dónde está Mercurio, que es el planeta regente de Virgo, cuál es la manifestación energética de este signo. Bien. Yendo al sistema de casas o a las cartas natales, ustedes a la hora de leer una carta natal van a ver que algunas cartas online tienen grados. Los grados normalmente están relacionados con la intensidad o la fuerza con la que llega esa energía. No es lo mismo tener Aries en 20 grados que tenerlo en 5, que tenerlo en 30 grados. La casa 1 es la casa del ascendente y tiene que ver con nuestro yo físico y nuestra proyección hacia afuera. Mejor dicho, cuál es la herramienta que debemos asimilar. La casa 2 está relacionada con nuestros ingresos, nuestras finanzas y la composición del hogar, es decir, cómo estaba la economía en casa cuando vinimos al mundo. La casa 3 está relacionada con cómo me comunico y mi relación con parientes y primos lejanos. También tiene que ver con cuáles fueron y cómo aprendimos nuestras primeras enseñanzas a nivel primario. La casa 4 está relacionada con nuestra autopreservación, nuestro cuidado propio, nuestro yo emocional, y también se puede llegar a evaluar si van o no a engendrar descendencia.
La casa 5 también tiene que ver con la descendencia, pero tiene más que ver con cuál es tu rol en tu grupo de amigos. ¿Quién sos vos en tu grupo de amigos? Por ejemplo, puede haber una persona que sea de Sol en Leo, Luna en Aries, pero en la casa 5 tenga Acuario. Esto a esta persona no le dará tanta capacidad de liderazgo, más bien le dará como para ser el weirdo, el raro o el friki de su grupo de amigos. A pesar de que esta persona es de Leo con Luna en Aries, no necesariamente liderará en su grupo de amigos porque en la casa 5 está Acuario. Es decir, que siempre va a ser la persona excéntrica o quizás el líder entre las sombras. La casa 6 tiene que ver con nuestra salud, ¿sí? Con nuestro cuerpo físico, con nuestra tendencia o no a enfermarnos. También puede llegar a tener que ver con nuestro trabajo o labor. La casa 7 tiene que ver con nuestras alianzas financieras y muchas veces se usa para ver los matrimonios potenciales. Es decir, no es lo mismo tener la casa 7 en Aries, que nos da una cierta tendencia a muchos divorcios, a tener la casa 7 en Libra o en Tauro, que nos da éxito en los matrimonios. La casa 8, que tiene que ver con las finanzas y las herencias y el karma personal, está muy bueno para ver nuestro crecimiento como persona. ¿A dónde está la casa 8? Nunca va a ser lo mismo tener la casa 8 en Escorpio, que nos puede hablar de fraudes, de pérdidas de dinero, que tener la casa 8 en Capricornio, que nos puede hablar de una gran facilidad para hacer negociaciones o una gran facilidad para trascender. La casa 9 tiene que ver con nuestra identidad y cómo expandimos nuestro mensaje, trabajo o comercio, y esa es la más importante si queremos saber cómo manifestar nuestra personalidad de manera correcta. La casa 10 tiene que ver con nuestra vocación, con nuestra labor o nuestra visión social, es decir, cómo nos ven socialmente. Siguiendo este ejemplo, una persona con Sol en Leo y Luna en Aries, que en la casa 10 tuviera a Virgo, nos va a hablar de una persona que, si bien tiene necesidad de liderar y tiene una gran atracción, dinamismo y una gran fuerza para demostrar o expresarse, también tiene la casa 10 en Virgo, y eso nos da una tendencia a estar al servicio del otro, y probablemente esta persona sea muy buena que se dedique a profesiones como enfermería o cuidados paliativos. La casa 11 tiene que ver con nuestro grupo de amigos, con la fraternidad y con la hermandad, es decir, con todo lo que nos hace desapego, ¿sí? Con lo que nos es fácil desapegarnos. Todo lo que esté en la casa 11 tiene que ver con lo que va a ser fácil para nosotros desapegarnos. Las personas que la casa 12 tiene que ver, al igual que el estadio Piscis, tiene que ver con el karma o el punto de engaño. Es decir, cuando tiro el boomerang, ¿qué vuelve? ¿Qué es lo que viene? ¿De quién viene? ¿De qué manera viene? No es lo mismo tener el karma en un signo de tierra que tener el karma en un signo de fuego, de aire o sí, cualquier otro elemento. Entonces, ¿por qué es importante diferenciar la carta astral de la carta natal? Es importante porque ustedes tienen que imaginarse que su carta astral es, si lo llevamos a lo mundano, podríamos decir que la carta astral es el celular, ¿sí? ¿De qué está hecho el celular? ¿Qué materiales tiene el celular? ¿Con qué cosas cuenta el celular? ¿Qué marca? ¿Qué material? ¿Qué todo? ¿Cómo está formado? Ahora, la carta natal es qué haces con el celular. ¿Qué uso le das al celular? ¿Cómo trabajás con el celular? ¿Para qué lo usás? ¿Qué proyección le das? ¿Cómo lo personalizás? ¿Cómo lo haces propio? ¿Sí? Eso es la carta natal. Por eso la carta natal es más importante que la carta astral. La carta astral es importante para ver cuál es el dispositor energético y cuál es el contexto cuando viniste al mundo. Pero como los astros se siguen moviendo y las posiciones van cambiando, siempre es muy importante hacerse revoluciones solares de manera anual y conocer la carta natal. Porque vos podés tener, supongamos, un Marte, que es el planeta de la acción, lo podés tener en Piscis. Un Marte en Piscis será bastante más emocional, empático y tendencia a la entrega que un Marte en Aries, que aparte va a estar en regencia. Para que no se haga largo, las personas que quieran saber cuáles son los planetas regentes, los invito a www.madamefaraluna.wixsite.com/astroguía, donde van a poder acceder a un curso gratuito que va a estar más detallado que este taller de introducción. Los espero en el siguiente módulo, donde vamos a hablar detenidamente de los ascendentes zodiacales.